Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. ¿Qué tal, mis amados hermanos? Vamos a tener este tiempo para orar y entregarle este tiempo al Señor de lo que es el mensaje. Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos, gracias, Padre, de todo corazón por este momento bonito que hemos tenido de alabanza y de adoración, en donde nosotros te damos toda la autoridad, Señor. Toda la autoridad la tienes tú sobre nosotros. Y nosotros, Señor mío, como tus hijos, tus hijas, queremos hacer tu voluntad, Señor mío. Guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor. Y en estos momentos en particular, Padre, que vamos a predicar tu palabra, seas tú que sobresalgas, Padre Santo. Y cuando tú nos digas a nuestros corazones lo que nos quieres enseñar, Señor mío, podamos ponerlos en práctica, para no solamente tener una teoría, sino tener la teoría que es la palabra de Dios y hacerla, que es muchísimo mejor, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Hermanos, abran sus Biblias en el libro de Marcos. Hoy terminamos el capítulo 11 y tocamos parte de los versículos del capítulo 12. Y de manera de introducción, hermanos queridos, quiero que se acuerden por qué estamos en esta parte. Ustedes quiero que recuerden, hermanos, que Jesús se acercaba a Jerusalén y es recibido con mucha alegría. Y ese mismo día, cuando iba en su burrito, la gente tiraba los manteles y decía, Hosana al Hijo de David. Y en esa misma noche, hermanos, Jesús se retira. Al día siguiente, hermanos, de este evento, maldice el árbol de higuera y limpia la casa de Dios. Habíamos explicado, hermanos, que el árbol de higuera simboliza a Israel y el árbol de higuera, que da fruto todo un año, no tenía nada para el sustento y la maldice. Y cuando llega a su casa, al templo de Dios, había una cueva de ladrones. Estaban haciendo mercadería. 2 Biblias por $1. Llévate tu cabrita o tu ovejita y sacrifícala. Ya no importaba si era la primogénita, la más gorda, simplemente era una cueva de mercadeo. No se predicaba la palabra de Dios, se predicaba el dinero. Y era una casa de cambio y una locura por total. Y en la noche, hermanos queridos, Jesús se retira. Al día siguiente, habla de la importancia de orar. Y pasa ahora lo siguiente que vamos a desarrollar en estos momentos. Y el título, hermanos, de esta prédica, que va a tener 3 partes, se llama Acechando. Y hermanos, como explicábamos en su momento, que ese mismo pueblo que decía Hosana al Hijo de David, bendito el que viene, más adelante, un par de semanas después, decían crucifícanlo. Entonces, cuando él ya va rumbo a Jerusalén, que él dice, mi ministerio ahora sí lo hago público, soy yo el que soy. Tienen que seguirme a mí, porque separado de mí nada pueden hacer. Llega un momento que todo ese grupo de ortodoxos, conocedores de la palabra de Dios, que era pura teoría, pero nada de práctica, empiezan a acecharlo, y acecharlo. ¿Para qué? Para tentarlo, y entonces cuando se equivocara Jesús, acusarlo y matarlo. Así que, hermanos, eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante hasta la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, hermanos, en la primera parte de Acechando, quiero que busquen sus Biblias el capítulo 11, verso 27 al 28. Marcos 11, 27 al 28. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. 3 grupos de personas conocedoras de la ley. Se
seguían como personas conocedoras de la ley, y dice el verso 28, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Con qué autoridad tú estás aquí? Hermanos, y cuando pasa esto, pasa muy a menudo. Pasa en los trabajos. Tú llegas, tienes años en una empresa y viene un nuevo jefe. Y posiblemente vamos a pensar que ese jefe nuevo sea menor que tú. Entonces llega la dueña de la empresa o el dueño y dice, él es el nuevo jefe o la nueva jefa. Entonces los empleados viejos ven a la persona, la ven jovencita y dicen, ajá, ¿y ese cómo que va a ser mi jefe? ¿Con qué autoridad tú me estás hablando de que tú eres mi jefe? Oye, si te acaba de presentar la jefa, la dueña de la empresa, que él es tu jefe. Entonces, cuando salen ese tipo de preguntas, hermanos, hay orgullo en tu corazón. Si nos vamos a la escuela dominical, en la parte espiritual o la vida pastoral, ¿cómo que ese peladito puede ser pastor? No puede ser, no tiene canas, no es pastor. Está siendo maestro de escuela dominical, no hombre, si ese tiene que aceptar a Cristo de una vez. Y entonces empezamos a hacer un poco de preguntas y nos guiamos por la fachada e ignoramos el corazón. Resulta ser, hermanos, que nuestro Padre Celestial, Jesús, tenía mucha autoridad para hacer lo que estaba haciendo. Y quiero recordárselos, aquí los tienen apuntados. Juan el Bautista, hermanos, anunció que venía Jesús. Jesús, cuando fue bautizado, una voz del cielo lo confirmó como hijo de Dios. Este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Sacó demonios de las personas, sanó muchos enfermos, ciegos, parálisis, leprosos. Enseñó por todas las ciudades, resucitó a personas, multiplicó comidas, caminó sobre el mar, se transfiguró y lo que decía, lo hacía. Así que, hermanos, Jesús tenía autoridad para pararse allí 100%. 100% tenía autoridad. Hermanos, ustedes cuando dicen que son hijos de Dios y brillan con la luz de Cristo y hacen las cosas que el Señor les mandó, tienen autoridad para hablar todo lo que quieran, porque el Señor los va a respaldar. Pero si tú dices, soy cristiano, soy pastor, soy misionero, soy miembro de la iglesia tal, y tus hechos muestran lo contrario, no tienes autoridad de hablar la boca. Porque tus hechos van a decir, tú dices esto, pero no haces. Y estos fariseos, escribas y ancianos, conocedores de la ley, que parecían arbolitos, porque tenían una vestimenta, le están diciendo a Jesús que todo lo que hacía y lo que decía hacía, ¿qué autoridad tienes tú? Ahí está, mucha autoridad tenía. Y hermanos, y esas preguntas las hacen las personas tercas, necias, que quieren buscar la quinta pata al gato cuando el gato tiene 4 patas. Ya con estos ilustración saben a los que les refiero. Entonces vamos a seguir leyendo el versículo 29 y 30. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Jesús cuando recibe esta pregunta? Jesús respondiendo le dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Así quedaron los hermanos estos. Así quedaron. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, que tú estás, por ejemplo, alegando algo en mi profesión como abogado, hay 2 partes. Entonces uno dice, y entonces tú sacas el fundamento legal y lo destruiste. ¿Cómo queda la otra parte? ¿Qué le digo? Yo tuve un caso penal forzado y el delincuente que agarraron era el que representaba forzadamente porque no quería agarrarlo. Y él me dice, licenciado, yo no sé si yo estaba involucrado ahí. Y yo leo el expediente y yo digo, a ver, trigueño, alto, suéter de Barcelona, azul, rojo, Barcelona, sí. Buzo gris. ¿Serás tú? Ah, bueno, sí, fui yo, licenciado. ¿Cómo que? Claro que fuiste tú. Entonces, aquí el asunto es de que el Señor le da una pregunta a ellos. Yo te voy a contestar si yo tengo autoridad.
pero yo quiero que tú me digas esto. Así quedaron. Y miren, cuando están en esa reunión, hermanos, miren lo que dicen. Verso 31 y 30 al 33. Entonces ellos discutían entre sí. O sea, estaban de esta forma, en circulito, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, ¿por qué pues? Si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Quedaron, hermanos, jaque. El mate es cuando ya ponen a jaque. La reina no se podía mover. Me encercó el Señor. Pero nosotros somos los más bravos aquí. ¿Por qué? Porque yo soy tan orgulloso. Yo le voy a contestar a Jesús de esta forma, y yo sé que Él me tiene que decir con qué autoridad. Y entonces resulta ser, hermanos, que cuando están reunidos, ellos contestan deliberadamente. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. No me interesa contestarte. Nosotros preguntamos primero. Y Jesús dice: tampoco yo os digo con qué autoridad hago las cosas. Pap, pap. Corto, contundente, como el libro de Marcos. Directo. Hermanos, en la vida espiritual, ¿cuántos caminos hay? Cielo e infierno. Si tienes a Cristo como Señor y Salvador, hermanos, tus pecados son perdonados y el Señor te da vida eterna. Si lo rechazas, ¿a dónde te vas? Al infierno. No hay purgatorio, no hay un alma por allí andando de que, vamos a orar por él para ver si de repente se va para el cielo o se va para el infierno. Si usted confesó a Cristo, hermanos, téngalo por seguro, es salvo. Pero si lo rechazó y coqueteó con él, o sea, estar sentado aquí sin tomar la decisión, si usted muere o Cristo viene por su iglesia, usted se queda. Corto y contundente. El Señor les dice: tú no me vas a responder, entonces no te respondo. ¿Con qué autoridad hago esto? Y quiero que busquen en sus Biblias, hermanos, Proverbios 18:2. Proverbios 18:2. Este Proverbios me encanta. Y me encanta más en la versión en inglés, que ahora la explico. El versículo 2 de Proverbios 18 dice: no toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón, se descubra. Explico, hermanos, qué quiere decir este versículo. En inglés está explicado. El necio o el tonto, así tal cual como están escuchando, el necio o el tonto no se place en entender. No le da la gana de entender. Y dice, solo quiere expresar su opinión. Eso es lo que quiere decir este Proverbios. Hermanos, la persona necia o tonta, como dice la palabra, son personas que no quieren negociar su pensamiento. Tú le dices 2 más 2 es 4. Agarras 2 manzanas, 2 peras, le pones colores, le pones el signo de más y lo pones con su dedito. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto es? 5. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto es? 5. Hermanos, ¿cuántas personas no han llegado a los pies de Cristo por tener de un título una religión? Y saben en su corazón que son necios, pedantes, orgullosos, pero prefieren morirse antes de reconocer su error. Muchos hay ahí. Y el consejo que le doy, hermanos queridos, usted no pelee con un necio. No discuta con un necio. Va a perder la paciencia y al final usted va a perder. ¿Sabes por qué? Porque cuando te desesperes, va a decir, ¿viste que contigo no se puede hablar? Y perdiste tú. Y si usted es cristiano, hermano, y ve, y está hablando con un necio que es ciego, no pierda su tiempo de estar discutiendo con la persona. Muéstrele el antídoto, muéstrele el camino, y al final le decide. Y si decide por el mal, chao. Si decide por el bien, entra al lugar del Señor y vamos a instruirte en la palabra del Señor. Vamos a seguir, hermanos. Entonces, regresamos al capítulo
11 ya lo acabamos y nos montamos en el capítulo 12 de Marcos. Y hermanos, antes de leer estos versículos que comprenden del 1 al 12, quiero regalarles lo siguiente: identificación de los personajes de esta parábola. Ahí están grandes, hermanos. Tómele foto o memorícelos. Porque cuando sabes la identificación de los personajes de la parábola que el Señor va a decir, vas a estar clarito. ¿Ok? El hombre que plantó es Dios. El hombre que plantó es Dios. La viña que se habla en esta historia es Israel. Los siervos son los profetas. Los labradores son los religiosos. Y el hijo del hombre que plantó es Jesús. Vuelvo y repito, el hombre que plantó es Dios, la viña es Israel, los siervos, los profetas, los labradores, los religiosos, el hijo del hombre que plantó, Jesús. ¿Estamos claros? Empezamos la lectura. Capítulo 12, verso 1. Y vamos a leer hasta el 12. Y dice: entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó del vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Verso 2. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron. Y a otros muchos golpearon a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslos, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará sus viñas a otros? ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿El Señor no ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Y escuchen con atención el verso 12. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Hermanos, ellos estaban claritos que esas personas tenían cero amor a Dios. Ellos estaban claritos que todo lo que tenían era por autoridad dada por los hombres y se aprovechaban de eso. Y Jesús lo que decía, hacía, sanaba, donde estaba todo desordenado lo ponía ordenado, y siempre había amor, prosperidad, y la multitud simplemente no paraba de crecer, y ellos estaban totalmente rabiosos. Y esta parábola que el Señor no dice nombre, está ilustrando el Señor a su pueblo, está ilustrando todos los profetas que vinieron a predicar la palabra de Dios a su nación, e inclusive hace una profecía donde se pone a él, que es enviado Jesús, y lo matan, y aún así, hermanos, querían matarlo. Una persona totalmente necia. Y quiero, hermanos, con lo que acabamos de leer, enseñarles dos cositas que el Señor me regaló en este pasaje que acabamos de leer. Primero, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Pastor, necesito que me traduzca esa parte. Está todo clarito, pero ese verso 10 está un poquito complicado. Vamos a ver qué dice la Biblia.
Busquen, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 8. Y dice así la palabra de Dios: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esa piedra, hermanos, que ellos desecharon, usted no la desechó, usted la aceptó y se convirtió en una piedra preciosa para edificar el fundamento de Cristo. Y cuando vengan las tormentas, hermanos, que todos pasaremos, nuestra casa no se cae porque está fundada sobre la roca, que es Cristo. Esa es la piedra que ellos desecharon. Y sigamos leyendo. Y dice el verso 7: para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, estos ancianos, fariseos, escribas, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermanos, ¿quién desecha a quién? Dios te desecha desde el estómago de tu madre, cuando ya se concibe el bebé, o usted desecha al Señor. Hermanos, todos aquí hemos tomado una decisión. Usted está sentado aquí. Recuerde cuando no tenía a Cristo en su corazón, dónde estaba, cómo era. Totalmente malo, perverso, sin norte, malicioso, terco, tonto, como dice el Proverbios. Pero cuando llega a Cristo empezamos a ver y a entender. Por eso, hermanos, que cuando usted hable con un necio, hable con fundamento y con paz, pero no discuta. Porque esa persona, para que pueda entender, tiene que reconocer que es necia, como usted y yo reconocimos que éramos pecadores. Y la otra cuestión, hermanos, que aprendí en estos versículos del capítulo 12 es, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Qué dureza de corazón, hermanos, tenía esta gente. Qué corazón tan necio y malo. Es más, da hasta rabia a veces leer esto, porque uno dice, oye, pero qué barbaridad. Pero, hermanos, quiero que recuerdes que así fui yo, o así soy yo. Esperemos que hablen en pasados. Así fui yo. Pero si, hermanos, usted está sentadito aquí y usted está viniendo acá porque piensa que viniendo a la iglesia, usted va a ganarse un pedacito de cielo sin reconocerlo, quiero que sepan, hermanos, y los amo de todo corazón, que si es así, usted se va para el infierno. Pastor, bájale 2, está como fuerte el asunto, pero ¿qué quieres que te diga? Es así. Y te lo digo, hermanos, para que hoy tomes una decisión si estás ahí sentado y todavía no has dado ese paso. Hoy es el día que el Señor está tocando tu puerta. Hoy es el día que el Señor te está diciendo, acéptame como Salvador, deja de ser necio y tonto. No pienses que te la sabes y dale la autoridad a Él. Y si usted se la da, hermanos, hoy tiene vida eterna. Y si todos hemos tomado ese paso, hermanos, entonces no discutamos con el necio. Compartamos la palabra del Señor, porque como alguien que ve discutirá con alguien que no ve. Y les quiero regalar algo, hermanos. Pastor, ¿por qué usted me pone esa lista? Yo no quiero esa lista.
Les pregunto, hermanos, de todo corazón, ¿seremos acechados? Y el pueblo dice, no, hermanos, sí. Vamos a ser acechados. ¿Pasaremos por angustias? Sí, mi hermano querido, vamos a pasar por angustias. ¿Seremos atribulados? ¿Estaremos en apuros, perseguidos y derribados? Por supuesto que sí. Claro que sí. Pero quiero decirles a ustedes, hermanos, que los hijos de Dios no estarán angustiados, no estarán desesperados, no estarán desamparados y no estarán destruidos. No estarán destruidos, hermanos. Y ese fuego que nadie quiere pasar nos pone más fuertes. Hermanos, los tiempos son malos y se van a poner peores. Lo vamos a aprender más adelante, bíblicamente, de lo que se viene. Y si usted, hermano, no está preparado y no está pasando por el fuego, va a sufrir. Y la única forma, hermanos, para que usted no pase por el fuego es cuando usted tiene una actitud pasiva a las cosas del Señor. Se sienta en la iglesia y no hace absolutamente nada, viendo los toros desde la barrera. Hermano, póngase en acción. ¿Tú piensas que la cosa no viene seria? Nos pueden perseguir como iglesia, nos pueden encerrar como iglesia, nos pueden poner leyes contra nosotros y te pueden meter preso por ser hijo de Dios. Eso está pasando en otros países, pero no puede pasar aquí en Panamá. Claro que sí, hermanos queridos. Pero si usted no está firme en el Señor y no pasa por el fuego, va a negar la fe. Y se van a probar quién está creyendo de verdad o simplemente es pura pantomima. Yo espero, hermanos, que si estoy en una situación en apuros y me digan, ¿eres cristiano o te mato?, yo pueda decir, soy cristiano porque yo sé que si yo muero en estos momentos, me voy para el cielo. Y lo puedo decir con confianza, hermanos. Pero es fuerte hasta que te toca. Te comprendo. Hermanos, tú no puedes decir si te comprendo si no pasas por el fuego. Y cuando el Señor nos pasa por el fuego y nos hace madurar, podemos consolar a otros. Así que, hermanos, es necesario esto que nos pase. Y les regalo un versículo bíblico más. Busquen en sus Biblias, hermanos. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versos 7 al 10. Segunda a los Corintios 4, 7 al 10. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cuántos dicen amén a este versículo? 100% amén, hermanos. Somos un vasito de barro, pero este vasito de barro tiene a Cristo en su corazón. Y en conclusión, hermanos queridos, esto es lo siguiente. Continuará. Parte 2. No se lo pierdan. Continuará. Y van a ver cómo ese acecho va increciendo. Le hace unas cantidades de preguntas a Jesús solo para que caiga. ¿Y sabes qué me he dado cuenta de lo que viene, hermanos? Y esto no es un spoiler, porque eso lo vemos todos los días. ¿Cómo te hablan de lindo ciertos hermanos? Pastor querido, amado, Dios te bendiga. ¿Cómo amo escucharte? Te tengo una pregunta. ¡Pla! Pero la pregunta, hermanos, es para hacerte caer. Y eso de pastorcito amado, que era puro cuento. Hermanos, el enemigo te ataca de forma directa, pero también te ataca de una forma tan sutil como el viernes estuvimos dando el estudio del Halloween. Hermanos, el Halloween es diabólico por completo.
no sabes lo horrible que es, pero se metió de una forma tan sutil que a veces sin querer hasta nosotros mismos disfrutamos a nuestros hijos y no saben lo que significa. Así que hermanos, vamos a estar acechados. Alerta, vamos a orar. Gracias Padre Celestial, por tu palabra que es viva y eficaz, Señor mío. Padre, gracias Señor, porque tú nos has dado la autoridad dada por ti, porque nos has sellado con el Espíritu Santo, Señor, y nos has dado tu palabra para llevar al mundo perdido, Señor. Y tenemos la autoridad para hacerlo porque hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Padre, ayúdanos a tener amor por ti, por predicar tu palabra. Pero danos la fuerza, Padre, para no discutir con un necio. Simplemente danos el fundamento para mostrar a ese necio que es necio y pueda arrepentirse e ir al cielo. Porque en algún momento tú y yo fuimos necios, Señor mío. No somos quien para juzgar, pero tú nos has dado las herramientas necesarias para poder hacer las cosas bien. Gracias, Padre, por esta bella congregación que te ama, que te quiere servir, Señor, y a ti te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.